Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, no permitas que el demonio nos tome por sorpresa en sus acechanzas. Ayúdanos siempre a estar apercibidos con nuestros lomos ceñidos y el calzado puesto en nuestros pies y el bordón en nuestra mano, para que cuando tú nos necesites estemos siempre listos. En nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, es tremendo, de verdad que todos los días sale una noticia que nos revela que nos aproximamos al tiempo del fin de la historia de este mundo. Es que es algo impresionante, hermanos. Las noticias siguen saliendo. Miremos esta guerra en el Medio Oriente, cómo se intensifica cuando ahora Israel está bombardeando la ciudad de Damasco, que es la capital de Siria. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Mientras tanto, miremos esta noticia que ocurrió justo la semana pasada. Turquía le ha puesto fin a sus relaciones con Israel. Recontra mega plop. Hermanos, es que es impresionante. Después de que Israel había firmado un tratado de cooperación mutua entre Turquía y esa nación desde el año 1996, apoyándose mutuamente tanto militar como tecnológicamente, y de repente, justo en estos tiempos, el tratado de cooperación mutua entre Turquía e Israel ha llegado a su fin, hermanos. Recontra plop. Es que, hermanos, era algo que nosotros ya habíamos mostrado en un video, diciendo, hermanos, pongámosle atención a Turquía. Pero alguien en ese momento me hubiera podido decir, estás loco, Ecusatón, Turquía es un aliado de Israel y plop. ¿Qué ha ocurrido? Que han roto formalmente relaciones estos países, además de forma inesperada. Es decir, hermanos, eran aliados por más de 20 años. Es que es un hecho histórico. No olvidemos que Turquía representa al Imperio Otomano, que es también el Imperio Turco, que curiosamente tuvo bajo su poder precisamente la región que Israel está invadiendo hoy en día, la Franja de Gaza, la cual estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano desde el año 1517 hasta el año 1917. Pero increíblemente, hace solo unas pocas semanas, la nación de Israel, que además hace apenas unas cuantas décadas se ha formado, como lo sabemos, es una nación que se formó en el año 1948, pero ahora está bombardeando toda esa zona, inclusive a la nación de Irán, que también es un aliado poderoso de la nación de Turquía. Miramos entonces lo que está pasando en esa región, hermanos. Luego de repente ocurre entonces algo demasiado inesperado, pero que además es muy histórico. Y es precisamente que Turquía rompa relaciones con la nación de Israel. Para nosotros es un evento que, aunque es repentino, es una confirmación muy clara de que Turquía sí jugará un papel primordial en los eventos proféticos, ya que nos muestra sin lugar a dudas que nos acercamos al tiempo del fin, hermanos. Ok, es un breve recuento porque este video va a estar un poco largo, tal vez hable de eso en otro video, pero sabemos que lo que está pasando en el Medio Oriente, especialmente con Turquía, nos revela el fin del tiempo de gracia. Sin embargo, son cosas de las que casi no se puede hablar ya, porque luego te dicen que eres un antisemita. Entonces vemos que sí estamos viendo que el final de este mundo se acerca, porque
se empieza a prohibir que la iglesia pueda predicar la palabra de Dios a través de estas estrategias que se están usando sobre todo por el gobierno de Estados Unidos, introduciendo leyes que supuestamente vienen como que a proteger a un grupo, pero que en realidad lo que están haciendo es torpedeando la libertad de expresión. En este caso, tú no puedes hablar nada sobre lo que está ocurriendo en Gaza y cómo la nación de Israel literalmente está bombardeando mujeres y niños, porque entonces ahora el gobierno dice que tú tienes un discurso antisemita, que eres un racista. Lo que también podemos ver es que el gobierno de Estados Unidos trata de proteger a la religión del judaísmo, porque además sabemos que es una religión caída, pero lo más importante es que es una religión que por definición rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que para el poder global es una religión muy importante, toda vez que es usada para engañar a los simples, mientras que es una religión que niega al Hijo de Dios. Y por otro lado está unida con las religiones católica y evangélica, que a través de ellas se está perpetrando esta moderna cruzada que busca cristianizar, entre comillas, porque es un cristianismo apóstata, a todo Medio Oriente. Pero ahora todo aquel que hable en contra de esta moderna cruzada será considerado por Estados Unidos como un delincuente antisemita, racista, plop. Y es que ¿quién se hubiera imaginado que Estados Unidos, la supuesta nación de la libertad de expresión, buscara pretextos para anular precisamente esa libertad? Vemos entonces que eso nos revela que Estados Unidos empieza a colapsar toda vez que empieza a repudiar su propia constitución. Es como si se pegara un disparo en el pie. Es impresionante. Hermanos, son eventos históricos con tremenda importancia profética, porque claro, es algo que le pone un bozal a la verdadera iglesia de Dios, toda vez que ya no podría predicar libremente si estas leyes se aplicaran en todo su rigor. Y entonces cada vez que tú fueras a predicar mostrando la apostasía del judaísmo, entonces te van a llamar antisemita, plop. Miremos la locura cuando esta religión del judaísmo niega a Jesús como Hijo de Dios. De locos, hermanos. Entonces, miremos cómo el mundo va cada vez más cayendo en el gran engaño del pecado, porque el pecado parece inofensivo, casi como un pequeño juego, algo sin importancia. Es lo que te dicen las personas: oh, tú eres muy radical, no le des tanta importancia a estas cosas, mira, no ha pasado nada aún. Pero el pecado, que es un pequeño pecado, se va convirtiendo en una raíz de amargura y desolación. Leamos en Hechos capítulo 8, versículo 22 al 23. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El pecado, cuando se tolera porque parece tan pequeño que tal vez no tenga importancia, porque dicen que no le hace mal a nadie y porque no pareciera que fuera algo muy grave, pero ese pecado pequeño se va convirtiendo en una bola de nieve que con el transcurrir del tiempo se va apoderando de todo tu ser y de toda tu vida, y empieza a traerte maldiciones y desgracias que transforman ese pecado pequeño en una terrible amargura para tu vida y para tu familia. De repente vives en un estado de infelicidad sin que puedas entender qué es lo que sucede en tu vida. ¿No recuerdas ya que ese pequeño pecadillo que toleraste hace muchos años atrás, ahora se te ha convertido en una raíz de amargura? De repente ese pecado se ha apropiado de tu vida como individuo y ahora se convierte en una desgracia en tu vida.
Pero si tú hubieras sabido eso, tal vez desde el principio en que ibas a cometer ese pequeño pecado, seguro que te lo hubieras pensado 1000 veces, ¿verdad, hermanos? Antes de tolerar siquiera el pensamiento de ese pecado. Pero ese es el problema. El pecado al principio parece inofensivo, pero luego el final de ese pecado es una raíz de amargura, lo cual terminará no solo afectándote a ti como individuo, sino también a tus familiares. Es que a veces las personas dicen que no le hacen mal alguno a nadie, inclusive piensan que a través del pecado pueden ser felices. No entienden que el pecado trae maldición y que el pecado es una fuente de desgracia continua. Aunque al principio pareciera ser placentero, su final es de amargura total. Todo pecado trae maldición, hermanos. Sin embargo, hemos sido engañados. El ser humano ha sido llevado a pensar que no tiene tanto problema pecar, que incluso si tú pecas puedes lograr la felicidad. Es el gran engaño en el que estamos en este mundo. Increíblemente, las iglesias pseudo-cristianas son partícipes de este engaño. Cuando te dicen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, para que tú supuestamente persigas tu felicidad a través del pecado, es una contradicción horrenda, porque lo único que puede traerte el pecado es infelicidad y amargura. Pero ¿por qué te darían este consejo de que estás bajo la gracia y no bajo la ley? Sino para que tú pienses que pecando puedes alcanzar la felicidad. Es por eso que te lo dicen, pero es un terrible engaño. Pues el pecado nunca te traerá nada bueno, aunque al principio pareciera ser inofensivo. La realidad es que después te traerá terribles consecuencias de las que tú, en el momento en que pecas, ni siquiera puedes preverlas, porque será mucho tiempo después en el futuro, cuando hayan pasado 5 o 10 años, que te darás cuenta todas las horribles consecuencias que han tenido sobre tu vida los pecados que has cometido tiempo atrás. ¿Te das cuenta? Entonces, el cristiano común en realidad no obedece a Dios, sino que obedece al Estado. Porque el Estado le dice que si robas o matas te vas para la cárcel. Entonces el cristiano no roba ni mata, pero no porque le obedece a Dios, sino porque tiene miedo de irse para la cárcel. Ese es un cristiano hipócrita, porque en los otros pecados, donde el Estado no lo amenaza con irse para la cárcel, ahí ese cristiano piensa que al cometer esos pecados tendrá prosperidad mundana, que le irá mejor, y que así podrá progresar, inclusive sin entender que será una raíz de amargura en su vida. Miremos un ejemplo muy claro y que le retuerce las tripas a la mayoría de personas, y es el ejemplo del diezmo. El cristiano común piensa que sin dar diezmo le irá mejor en la vida, que es mejor robarle a Dios, y que eso le traerá prosperidad. Al final de cuentas, alguien te puede decir que Dios no necesita de nada, como para que tú tengas que darle algo, y que Él ya lo tiene todo, y que si tú no le das tu diezmo, eso a Él no le va a afectar, no le hará daño, y tú podrás seguir tu vida como si nada. Podrás pagar tus cuentas, porque tendrás más dinero para hacerlo. Pero estás pecando y piensas que a través del pecado lograrás la felicidad. Es un error terrible. Robarle a Dios es peor que robarle al hombre. Ese pecado que parece no hacerle daño a nadie, terminará siendo para ti una raíz de amargura de la cual no puedes prever las consecuencias. Al final, terminarás violando todas las otras leyes de Dios que dices obedecer, y terminarás inclusive perdiendo tu reverencia por Dios, y viendo a Dios casi como un ser que no es Dios, porque si le robas y no pasa nada,
pues entonces seguramente no es Dios. Eso va quedando en tu conciencia hasta que un buen día dejas de obedecer la ley de Dios. Al final lo que has logrado es haber quedado por fuera de la salvación, algo que obviamente te va a traer tragedia, miseria y desolación. Hermanos, es hora de arrepentirse, porque en este video vamos a hablar precisamente de la abominación desoladora. Es lo que vemos en esta guerra de Israel contra todas estas naciones. Vemos desolación, ciudades arrasadas. Es algo triste, pero vemos que este mundo colapsa y colapsa por el pecado. El ser humano no se va a arrepentir, y aun y cuando instaure una teocracia, esa teocracia será la abominación desoladora que terminará arrasándolo todo con sus modernas cruzadas. Entonces vamos a concentrarnos en este video en las profecías del profeta Daniel, pero sobre todo en algunas frases malentendidas que requieren que pongamos nuestro intelecto a trabajar, que tal vez estamos un poco acostumbrados a la pereza mental, pero sabemos que en la iglesia de Cusatón Aridmon tenemos que mover el coco, tenemos que poner a trabajar ese coco, ¿verdad, hermanos? Por eso vamos a entender y a estudiar hoy qué es el continuo sacrificio y qué es la abominación desoladora, que son palabras que aparecen en el libro de Daniel y que si no las entendemos bien, todo lo que nosotros creemos un día se va a desbaratar, precisamente porque no tenemos una comprensión clara de estos términos y cómo hacen parte de todo un entramado profético, y es de lo que hemos venido hablando. Pero si no lo entendemos, cualquier persona viene y nos desbarata nuestra teología, algo que no podemos permitir, hermanos, porque nunca debes aceptar que alguien te diga: yo ya conozco la verdad, y yo ya creo en Dios, y yo ya sé que la tierra es plana, y yo ya sé que Dios no es una trinidad. No, porque nosotros no somos como los impíos o los cristianos apóstatas, que ellos tienen pereza mental y luego por eso ellos son engañados fácilmente. Nuestro caso es totalmente opuesto. Nosotros empezamos a mover nuestro cerebro para que nadie pueda engañarnos. Entonces, miremos la profecía que nos revela el profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 9 al 11. Y de uno de ellos salió un pequeño cuerno, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermanos, no es un capricho que nosotros llamemos al Papa de Roma como el Anticristo, porque él es el pequeño cuerno. Y nosotros lo vamos a revelar en este video entendiendo estas dos frases. La primera frase es el continuo sacrificio y la segunda frase es la abominación desoladora. En este caso, en el versículo que acabamos de leer, vemos que se nos habla del continuo sacrificio y también se nos hace referencia a un pequeño cuerno que de repente aparece y que se engrandece hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. En este caso es obvio, esa tierra gloriosa indudablemente era Jerusalén. Era porque ya no lo es, ¿verdad, hermanos? Así que el único poder que históricamente empezó como una nación pequeñita y se fue engrandeciendo de tal manera que se convirtió en un imperio global, fue Roma. Es indiscutible, hermanos. Terminó además finalmente conquistando a Jerusalén. Entonces, indudablemente, este pequeño cuerno nos representa al imperio romano, pero no solo el imperio romano como una entidad estatal, sino al rey, porque la palabra cuerno en la Biblia también simboliza al rey que gobierna el imperio. Entonces,
Recordamos que en el capítulo 8 de Daniel se nos presenta una batalla a muerte entre dos imperios. El primer imperio es el imperio griego, que es representado por un macho cabrío que entre los ojos tiene un gran cuerno. Es un único cuerno, pero es un gran cuerno. Y eso se debe a que el imperio griego tenía un solo rey, que era Alejandro Magno. El otro imperio es el imperio medo-persa, representado por un carnero con dos cuernos, que hacen referencia a dos reyes que son el rey medo y el rey persa. Y se nos dice también que uno de los cuernos es más alto que el otro, un rey es más poderoso que el otro. Así que no hay duda de esta profecía sobre estas dos bestias, que se nos explica de inmediato en el capítulo 8, que hacen referencia al imperio griego y al imperio medo-persa respectivamente. Es algo que el ángel Gabriel se lo dice claramente al profeta Daniel en el versículo 19 al 23 del mismo capítulo. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Así que está muy claro, ¿verdad, hermanos?, que el macho cabrío que tiene un solo cuerno y el carnero que tiene 2 cuernos representan a los imperios griego y medo-persa respectivamente. Sin embargo, el ángel aclara que el cuerno notable del macho cabrío se romperá en 4 partes, es decir, que el imperio se dividiría en 4 partes dirigidos por 4 reyes. Esos 4 reyes fueron 4 generales que tenía el emperador Alejandro Magno, que terminaron dividiéndose el reino y quedó el general Casandro con la zona de Grecia y Macedonia, el general Ptolomeo con la zona de Egipto, el general Seleuco con la zona de Siria y Asia Oriental, y el general Lisímaco con la zona de Asia Menor y de Tracia. Entonces el ángel Gabriel revela que de uno de esos cuernos saldría un pequeño cuerno, es decir, un rey pequeñito, que es un rey además entendido en enigmas, el cual es, como veremos más adelante, indudablemente el futuro imperio romano. Y de ahí viene el anticristo. Este pequeño cuerno, es un rey entendido en enigmas, es el anticristo. Entonces, no es un capricho, hermanos, es que todo está perfectamente explicado. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 8 al 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un pequeño cuerno que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces podemos ver que el poder que había detrás de Roma evidentemente era un poder satánico. Por eso vemos su gran éxito militar, porque aquí muchos empiezan a decir, como ya vimos en videos pasados, que tal vez el pequeño cuerno es el infame Antíoco Epífanes que aparece en el libro apócrifo de los Macabeos. Pero Antíoco Epífanes no fue un rey entendido en enigmas. Era un rey despelotado. Y tampoco el hombre tuvo un gran éxito militar, no. A cada rato le daban varios fuetazos sus enemigos. El hombre no era muy buen estratega militar. Pero en el caso de Roma la cosa es distinta. Sus campañas militares iniciaron en el año 161 a.C., cuando conquistó a Grecia y a Macedonia, y luego en el año 65 a.C. conquistó a Siria, y luego en el año 63
conquistó a Judea. Y luego en el año 30 a.C. conquistó a Egipto. Además de todo, y para que quede muy claro que el pequeño cuerno solo puede ser Roma, leamos el siguiente versículo. En Daniel capítulo 8 versículo 23 al 25. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este poder satánico del pequeño cuerno se nos revela muy claro que es el anticristo, hermanos, porque miramos la historia de este proceso de formación del pequeño cuerno, cuando vemos que esos 4 reyes que quedaron del imperio griego, de repente llegan al colmo de su transgresión pagana, y por eso colapsan, y de repente un rey entendido en enigmas empieza a tomar todo el poder de esa zona. Y es que históricamente sabemos que es el imperio romano el que conquistó al imperio griego. No hay vuelta de hoja a eso, hermanos. Y así también sabemos que primero fue el imperio medo-persa, luego siguió el imperio griego, y luego en poder global siguió el imperio romano. También es algo muy obvio. Pero además de todo, también sabemos que el único imperio que se levantó contra el príncipe de los príncipes, que obviamente es Jesucristo, es indudablemente el imperio romano, el cual por orden de los judíos colgó al príncipe de príncipes en un madero. Leamos en Daniel capítulo 8 versículo 9 al 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces el único poder histórico que se engrandeció hasta el ejército del cielo es Roma, hermanos. No hay vuelta de hoja. Roma usurpó el cristianismo, usurpó la labor que los siervos de Dios venían haciendo, esparciendo el evangelio de Jesús en todas estas áreas, y creó una iglesia aliada con el Estado romano, llamada la Iglesia Católica. Y entonces ya se creó sus propios apóstoles, que ya no eran personas sencillas, sino que ahora eran emperifollados cardenales. Y también se inventó su propio evangelio, que ya no eran las epístolas de los apóstoles, sino que ahora era el catequesis del Papa de Roma. Y se cumplió entonces a la perfección lo que el apóstol Pablo había profetizado en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y sin embargo, ahí está ese evangelio, hermanos, el catequesis católico. Es de locos. Entonces, sí, el cristianismo fue tergiversado y pervertido, como lo profetizó el apóstol Pablo, por el imperio romano.
y lo convirtieron en una religión idolátrica llena de ritos y ceremonias. Tomaron a los dioses romanos y les cambiaron de nombre y le pusieron José, Jesús, María, y a las trinidades romanas le pusieron Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la diosa Diana le pusieron Virgen María. En fin, una locura, hermanos. Y también podemos ver que este pequeño cuerno fue capaz de derribar las estrellas del cielo. En este pasaje de que el pequeño cuerno derriba las estrellas del cielo, uno puede ver varias aplicaciones. Uno puede ver las estrellas del cielo como ángeles que eran santos en el cielo, pero que son derribados a tierra, como le ocurrió a los ángeles caídos. A la final eran santos, ¿verdad, hermanos? Eran ángeles en el cielo buenos, que este poder derribó del cielo. Pero de todas formas aquí se nos habla de un poder terrenal, y uno puede también ver que pueden ser verdaderos cristianos, personas que se han arrepentido y que han tratado de esparcir el evangelio verdadero, pero que han sido perseguidas por este poder y que han sido martirizadas. Entonces vemos esas dos opciones para tratar de explicar ese versículo de cómo el pequeño cuerno pisotea las estrellas del cielo. Curiosamente, Apocalipsis 12 nos describe también a un imperio que es este dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y tiene 7 diademas en sus cabezas, pero que también derriba las estrellas del cielo. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, entonces miramos cómo este dragón escarlata también hace lo mismo que el pequeño cuerno, arroja las estrellas del cielo a tierra. Es obvio que es el mismo poder, hermanos. Nosotros vemos inclusive que los sacerdotes católicos concuerdan en decir que este gran dragón indudablemente representa en primera instancia a Satanás, pero en segunda instancia indudablemente representa al imperio romano pagano, que además trató de perseguir al niño Jesús, cuando el rey Herodes pasó ese edicto de matar a todo niño menor de 2 años. Eso lo hizo el imperio romano, y entonces vemos que coincide también con lo que hizo el pequeño cuerno. Vemos una analogía perfecta entre el pequeño cuerno y el dragón escarlata. Ambos son el mismo poder satánico, que es el imperio romano pagano. Y no olvidemos también que en los tiempos de los emperadores Calígula y Nerón, el imperio romano desató una guerra sin cuartel contra cristianos humildes, personas que no eran parte de un poder oligopólico, que no estaban armados, que no hacían proselitismo político y que lo único que hacían era predicar el arrepentimiento y la salvación en Cristo Jesús, y luego por eso eran perseguidos. Es decir, si estos emperadores no estaban bajo el influjo de un poder satánico, pues no sé ¿cómo más puede hacerlo, verdad? Porque a la final estas personas eran gente inocente, inofensiva, que no le hacía mal a nadie y que no había ningún sentido como para que un imperio tan poderoso se ensañara viciosamente en contra de personas que lo único que buscaban era hacer el bien. Es decir, hermanos, que cuando vemos que el imperio romano en efecto ha perseguido a cristianos, podemos también tener una explicación de ese versículo que dice que el pequeño cuerno
derriba las estrellas del cielo y las pisotea. Es el mismo dragón escarlata y es el mismo rey entendido en enigmas, es el mismo anticristo, el cual también se levantó contra el príncipe de los príncipes. Hermanos, y luego no olvidemos que las estrellas del cielo también pueden representar el pueblo santo de Dios, la descendencia de Abraham. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El pueblo santo de Dios es como las estrellas, y el pequeño cuerno pisotea las estrellas del cielo. Por esto, cuando vemos la frase el continuo sacrificio, que es descrita por el profeta Daniel, muchos se aceleran a pensar que el continuo sacrificio hace referencia al templo judío, cuando finalmente el Imperio Romano destruyó la ciudad y el templo, lo cual en efecto ocurrió cuando el general Tito atacó la ciudad en el año 70 después de Cristo. Pero, sin embargo, esa frase continuo sacrificio no tiene que ver ni con la ciudad de Jerusalén ni con el templo judío, aunque claro que el Imperio Romano atacó la ciudad de Jerusalén. Leamos en Daniel 8, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces miremos que este versículo nos revela indudablemente que aquí, cuando se habla de santuario, se habla de algo que le pertenece al pequeño cuerno. Lo estamos viendo que es su santuario el que fue echado por tierra. Entonces, no podemos pensar que el santuario del templo judío es el continuo sacrificio. Porque es todo lo contrario, es el santuario del pequeño cuerno, el que es el continuo sacrificio. Ahora, también tenemos que entender que el santuario o el templo judío dejó de existir en el año 70 después de Cristo, después de que fuera arrasado. Sin embargo, vemos que el poder perseguidor del pequeño cuerno continúa, inclusive después del año 70 después de Cristo. Es decir, que este santuario del pequeño cuerno, que es el continuo sacrificio, sigue persistiendo en la historia después del año 70 después de Cristo. No olvidemos entonces, hermanos, que los apóstoles y los judíos convertidos al cristianismo y que empezaron a predicar el evangelio de salvación, empezaron a ser perseguidos un corto tiempo después de que Jesús subiera a los cielos, inclusive desde el año 50 después de Cristo. Una persecución que además se fue incrementando con el tiempo, inclusive a partir del año 100 después de Cristo, cuando se desata el segundo sello del Apocalipsis, que es el caballo rojo, empieza con mucha más fuerza la persecución a estos nuevos cristianos. Y entonces vemos que el continuo sacrificio no hace referencia al templo judío, por eso vemos que este poder endemoniado del continuo sacrificio continuaba operando. Asimismo vemos que solo hasta el año 313 después de Cristo se detiene un poco esa persecución del pequeño cuerno y del continuo sacrificio, cuando el emperador Constantino decreta el edicto de Milán, dando libertad religiosa a los cristianos para que ahora pudieran profesar libremente su religión. Sin embargo, al mismo tiempo que el emperador Constantino declaraba en el año 313 libertad de culto, este pequeño cuerno, que también era un poder político del Imperio Romano, era un rey, seguía tras bambalinas operando para usurpar el cristianismo. Hermanos, ¿no es eso tan curioso? Porque tú ves hoy en día los gobiernos, yo creo que esto es global ya, y se habla mucho de la libertad religiosa, y en cada ciudad ya se está creando una oficina de la alcaldía para la libertad religiosa, y resulta que tras bambalinas lo que se está haciendo es anular la libertad religiosa. Entonces vemos que este rey entendido en enigmas actúa de una forma sagaz,
que lleva el engaño en su mano y prospera con el engaño. No olvidemos entonces que aunque el emperador romano era Constantino, el imperio romano tenía varias cabezas y cada una de esas cabezas ejercía poder político. Sin embargo, el apóstol Juan en su Apocalipsis nos reveló que 5 cabezas ya no tenían poder político, pero que habían otras 2 que sí tenían poder político. Recordemos entonces que la bestia, que es ese dragón escarlata que ya vimos al principio del video, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En este caso, esas 7 cabezas son 7 reyes. Y esos 7 reyes son cargos gubernamentales dentro del imperio romano, que tienen poder político, como ya vimos en otros videos. Primero, reyes. Segundo, cónsules. Tercero, decemviros. Cuarto, dictadores. Quinto, triunviratos. Sexto, césares. Y séptimo, pontifex maximus. Entonces, 5 habían caído. Es decir, que las formas de gobierno de cónsules, decemviros, dictadores, triunviratos y reyes ya no estaban vigentes, pero los césares y el pontifex maximus estaba vigente. Y este último rey, el pontifex maximus, es el pequeño cuerno. Entonces, en el imperio romano pagano, de la misma manera como el César o emperador Constantino pasaba edictos, tras bambalinas el pontifex maximus usurpaba el cristianismo. Vemos, hermanos, es tremendo. Entonces, la profecía del profeta Daniel nos muestra que el pontifex maximus operaba en el imperio romano pagano y que esa operación era conocida como el continuo sacrificio. Es por esto que el continuo sacrificio es descrito como el lugar de su santuario. Y este Pontifex Maximus era el rey sacerdotal del imperio romano pagano. Y por eso nosotros lo vemos relacionado en esta profecía de cómo este rey entendido en enigmas viene desde que se crea el imperio romano. Es de locos, hermanos. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces miremos que cuando nosotros leemos que por él fue quitado el continuo sacrificio, ese él hace referencia al Pontifex Maximus. Y cuando leemos que su santuario fue echado por tierra, estamos leyendo que es el santuario del Pontifex Maximus, el que es echado por tierra. Es decir, que no puede jamás este versículo hacer referencia al templo judío. No puede por ningún lado, hermanos. Y también nos está mostrando que el Pontifex Maximus operaba en su versión pagana y que esta versión pagana hace referencia al continuo sacrificio. Y nos muestra también que el Pontifex Maximus trabajaba para quitar o derribar ese continuo sacrificio que es el paganismo y para usurpar ahora el cristianismo, que sería llamado ahora la abominación desoladora. Es tremendo, hermanos. El Pontifex Maximus quitó el continuo sacrificio, es decir, el paganismo, los ritos paganos, y también su santuario lo derribó, lo echó por tierra. ¿Y este santuario cuál era? Pues era la Roma pagana, con todos esos templos idolátricos y sus dioses paganos como Júpiter, Neptuno, Juno, la diosa Diana, etc. Recordemos que Roma fue atacada por las tribus bárbaras del mismo imperio romano. Y fue así como la capital del imperio romano tuvo que mudarse de Roma a Constantinopla. Es en ese momento cuando Roma, que era el santuario del Pontifex Maximus o del pequeño cuerno, es echado por tierra. Todo este paganismo es destrozado, porque era un santuario pagano. Entonces, ahí vemos que el correcto entendimiento de la profecía,
cuando se nos habla del continuo sacrificio, hace referencia solamente al paganismo y no puede hacer referencia jamás al judaísmo ni al segundo templo judío. Alguien tal vez dirá que el Pontifex Maximus no se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra Jesús, sino que solamente fue el César de Roma. Pero como ya les expliqué, aunque el César de Roma era una figura pública que nosotros pudimos ver en el relato de la muerte de Jesús, el Pontifex Maximus también ejercía poder político tras bambalinas. Y por eso, a pesar de que el César de Roma es el mencionado en el relato de los evangelios, el Pontifex Maximus también ejercía el poder político, pero a nivel pagano. Así que cuando el César mató a Jesucristo, condenándolo a colgarlo en un madero, también lo hizo el Pontifex Maximus. Por eso también el Pontifex Maximus se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos a través del César. Por tanto, hermanos, leamos lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Nosotros podemos comprobar que el imperio romano echó por tierra la verdad. No hay ningún otro imperio que persiguió a Jesucristo sino el imperio romano, y Jesucristo es la verdad. Pero además de todo, no conformes con haber colgado a Jesús en el madero, siguieron persiguiendo a Jesucristo en el cuerpo de su iglesia y además continuaron tergiversando el evangelio. El emperador Constantino, en el año 321 después de Cristo, cambió el día de reposo de sábado a domingo. También fue Constantino quien se inventó que Jesús murió en una cruz cuando estaba adorando al sol y a esa cruz solar, y mezcló la cruz solar con la muerte de Jesús y se inventó que Jesús había muerto en una cruz. Y así fue como el imperio romano ha ido prosperando en la mentira. No olvidemos que también introdujeron el dogma trinitario en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y luego lo reiteraron en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, cuando se terminaron de inventar que había un supuesto tercer Dios en la divinidad, y así conformaron a esta Trinidad pagana como si fuera cristiana, declarando que en el cielo están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas en un solo Dios. Es de locos, hermanos. Y miramos que todos estos decretos fueron ejecutados durante el Imperio Romano pagano. Entonces vemos que este pequeño cuerno seguía operando tras bambalinas, a pesar de que la figura pública era el César. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, el profeta Daniel aquí recibe la revelación de la existencia de dos poderes que perseguirían al pueblo santo de Dios, descrito como las estrellas de los cielos. Este primer poder es el paganismo, que es revelado aquí como el continuo sacrificio. Y el segundo poder es el cristianismo apóstata, que es descrito como la prevaricación desoladora, o también conocido como la abominación desoladora. Entonces, esta prevaricación, que es un paganismo que de repente toma forma de cristianismo, para convertirse en la prevaricación desoladora, en donde los mandamientos de Dios fueron cambiados y modificados, sabiendo este poder cuáles son los mandamientos de Dios, y no les importó, y los cambiaron y los borraron. Eso es prevaricación. Y es una prevaricación desoladora porque persigue a los que sí guardan los mandamientos de Dios,
tal y como está escrito en la palabra de Dios en Éxodo 20. Entonces vemos que se ha formado un evangelio apóstata que persigue al pueblo santo de Dios, y por eso se convierte en una prevaricación asoladora, porque es una forma de cristianismo tergiversado que engaña a los moradores de la tierra, pero no contentos con eso, persigue a todo aquel que quiera adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso la pregunta del ángel es crucial: ¿hasta cuándo durarán este poder, que es primero el continuo sacrificio, que es el paganismo, y el segundo el cristianismo apóstata, que es la abominación desoladora, persiguiendo y pisoteando a los santos de Dios? De nuevo recordemos, hermanos, que el continuo sacrificio no puede ser el templo judío, sino que es un paganismo que viene desde mucho atrás en la historia, y que viene persiguiendo a todo aquel que adore a Dios en espíritu y en verdad. Inclusive, nosotros vemos que el capítulo 8 de Daniel nos habla de dos poderes imperiales que dominaban al mundo. El primero, el imperio medo-persa, como ese carnero con dos cuernos. El segundo, el imperio griego, como ese macho cabrío de un solo cuerno. Y luego la Roma pagana, como ese pequeño cuerno que es un rey entendido en enigmas. Entonces vemos que el paganismo viene desde esos imperios, y por eso nosotros vemos que es llamado continuo sacrificio, porque es un paganismo continuo que no se detiene, pero que además tiene la condición de ser un poder perseguidor, que persigue y pisotea al pueblo santo de Dios. Porque alguien pudiera decir: mira, Ecusatón, el paganismo viene de Babilonia, viene de Egipto. Miremos que en el caso de Egipto realmente no había una persecución específica contra aquellos que guardaran la ley de Dios, sino que era simplemente un intento por esclavizar a todo el pueblo hebreo. En el caso del imperio babilónico, recordemos que el pueblo hebreo pudo vivir tranquilamente en Babilonia durante 70 años, tal y como lo había profetizado el profeta Ezequiel. Y luego, después de que se cumpliera ese periodo, el pueblo volvió a Jerusalén a reedificar la ciudad. Entonces podemos ver que este paganismo perseguidor, llamado como continuo sacrificio, empieza precisamente desde que es reedificada Jerusalén, desde que el pueblo santo de Dios regresa de Babilonia, que ya era medo-persa, a Jerusalén. En ese momento empieza esa persecución por los imperios que ya tenían el poder. Y entonces vemos que si vamos a hablar de una profecía de 2300 tardes y mañanas, esa profecía debe iniciar desde que Jerusalén fue reedificada, porque es desde ahí que viene el continuo sacrificio o el paganismo perseguidor. Esto lo aclara el ángel Gabriel en Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces el profeta nos confirma que el periodo final para la ciudad de Jerusalén, que es descrita aquí como la ciudad santa, son 70 semanas. Es el periodo de gracia que tenía la ciudad de Jerusalén. Un periodo en el cual ellos tenían que ponerle fin al pecado. Los judíos tenían que arrepentirse. Eran 70 semanas que, proféticamente hablando, son 490 años. Y estos 490 años tenían que iniciar desde que es dada la orden para reedificar la ciudad, y que además debían ser descontados de la profecía de los 2300 años. Nosotros ya hemos visto que el continuo sacrificio es el paganismo persiguiendo al pueblo santo de Dios, pero esta persecución del paganismo empieza en realidad desde la restauración de Jerusalén. Por eso el ángel dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero la palabra correcta aquí no es determinadas, sino cortadas o sustraídas. ¿Y sustraídas de dónde?
pues no hay ningún otro período de donde sustraerlas sino de la profecía de estos 2300 años proféticos que duraría este continuo sacrificio que es el paganismo y luego la abominación desoladora que es el cristianismo apóstata, ambos pisoteando al pueblo santo de Dios. Porque de nuevo, tú puedes decir que el paganismo ha existido por siempre, pero hablamos de un paganismo que persigue y pisotea al pueblo de Dios. Por eso es que este periodo que nosotros estamos contabilizando en la profecía abarca desde el año 457 a.C. hacia adelante. Si nosotros le sumamos las 2300 tardes y mañanas de la profecía, eso nos lleva al año 1844 después de Cristo. Ese sería el lapso de tiempo en el cual el continuo sacrificio y la abominación desoladora operarían persiguiendo al pueblo santo de Dios. Leamos entonces lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces vemos que hay total claridad en los conceptos que nos revela el profeta Daniel cuando se nos dice que son 70 semanas las que están determinadas o cortadas sobre el pueblo hebreo y que corresponden a 490 años que deben ser sustraídos de la profecía de los 2300 años. Pero ambas profecías, tanto la de las 70 semanas o 490 años como la de las 2300 tardes y mañanas, parten desde la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Eso, por supuesto, como ya hemos visto, ocurrió en el año 457 a.C., cuando el rey Artaxerxes dio la orden para restaurar y reedificar a la ciudad. Aquí, sin embargo, hermanos, nosotros vemos que si tomamos el año 457 y le sumamos los 490 años, eso nos lleva al año 33 después de Cristo. Pero como el año 0 también suma, entonces eso nos lleva al año 34 después de Cristo, año en que es apedreado y martirizado el apóstol Esteban. Y en ese momento termina el periodo de gracia para el pueblo hebreo. Aquellos que le pusieron fin al pecado quedaron salvados, y aquellos que no le pusieron fin al pecado quedaron perdidos para siempre. ¡Wow, hermanos! ¿Ustedes piensan que esto está por cumplirse muy pronto? Es algo que se repetirá al pie de la letra, porque asimismo volvemos a repetir este proceso. Tenemos un periodo final para ponerle fin al pecado, hermanos. El que no le ponga fin al pecado va a morir igual como murió el pueblo hebreo, arrasado por la abominación desoladora. Asimismo ocurrirá en los tiempos finales. El que no le ponga fin al pecado terminará arrasado por la abominación desoladora. Leamos en Daniel capítulo 9 versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este príncipe que había de venir es claramente el pequeño cuerno, el rey entendido en enigmas, que obviamente él era el comandante de ese imperio romano pagano, el cual estaba por destruir la ciudad de Jerusalén, como en efecto ocurrió cuando el ejército romano dirigido por el general Tito arrasó por completo la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este versículo, ahora sí podemos decir que la ciudad que ha sido destruida y el santuario son Jerusalén y el templo judío. Aquí sí lo podemos decir y está muy claro. Pero en el otro versículo no podemos decir lo mismo, porque es el pequeño cuerno el que destruye su santuario, no el santuario de los judíos.
Miremos algo interesante, hermanos, porque Jesús le dice a los apóstoles en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 16, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Notemos que en el momento en que el general Tito arrasa con Jerusalén, aún el imperio romano era pagano. Es decir, que el continuo sacrificio continuaba operando. Y después, más tarde en la historia, el imperio romano pasaría a convertirse en cristiano. Es cuando ya vendría la abominación desoladora. Pero miramos que Jesús le profetiza a los discípulos que el imperio romano destruiría la ciudad y el santuario, pero Jesús no habla de la versión pagana del imperio romano, descrita por el profeta Daniel como el continuo sacrificio, sino que Jesús habla de la versión cristianizada del imperio romano, descrita por el profeta Daniel como la abominación desoladora. Entonces miremos dos puntos interesantes, porque ya sabemos, la expresión continuo sacrificio no hace referencia al templo judío, sino que hace referencia al imperio romano pagano. Pero también vemos que Jesús profetiza que es la abominación desoladora la que destruiría, ahora sí, la ciudad de Jerusalén y el templo judío. Una profecía que, como ya vimos, tiene dos cumplimientos. El primero, el que ocurrió con el general Tito en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Y el segundo, cuando ahora el imperio romano cristiano empieza a posicionarse en el lugar santo. Este lugar santo que ya no corresponde a un templo hecho de ladrillos, sino que ahora corresponde al cuerpo humano. Plop, hermanos. Pero alguien dirá, mira, Ecusatón, que si nosotros somos la iglesia del fin del tiempo, la profecía de Jesús se cumple perfectamente. Está bien, la abominación desoladora ahora viene a arrasarlo todo. El que haya puesto fin al pecado se salvará, y los que no serán arrasados. Pero ¿por qué Jesús le dice a los apóstoles que la abominación desoladora destruiría la ciudad y el templo, si lo que aún existía en esa época era el continuo sacrificio, es decir, la versión pagana del imperio romano? Sin embargo, el apóstol Pablo aclara esto a la perfección, hermanos. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miremos entonces que el apóstol Pablo confirma que el imperio romano usurparía el cristianismo, transformándolo en esta extraña religión idolátrica de estatuas e imágenes con apariencia de cristianismo, pero que en realidad es paganismo. Pero el apóstol Pablo dice, mira, la abominación desoladora ya está en acción, inclusive en los días del apóstol Pablo. Es decir, el pequeño cuerno ya estaba empezando a usurpar el cristianismo. Porque el apóstol Pablo nos dice, ya está en acción, pero hay algo que al presente lo detiene. Eso que lo detiene era la República Romana pagana. Pero entonces eso nos muestra que las palabras de Jesús eran correctas cuando les dijo a los apóstoles que la abominación desoladora rodearía la santa ciudad y arrasaría con la ciudad y el templo, aun y cuando el imperio romano estaba aún en el paganismo y era el continuo sacrificio. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que la abominación desoladora ya estaba en acción. Es de locos, hermanos. Entonces, nosotros vemos que las palabras de Jesús sí son correctas. Cuando Él dice, cuando veáis la abominación desoladora, el que le entienda, huyan a los montes. A pesar de que a primera vista, lo que existía en el momento era el imperio romano pagano. Hermanos? Sin embargo, miremos esto.
hermanos, es muy interesante, porque el continuo sacrificio que hace referencia al Imperio Romano pagano fue eliminado totalmente por completo en el año 508 después de Cristo. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, la abominación desoladora ya estaba en acción, es decir, este poder que pretendía usurpar el cristianismo dentro del Imperio Romano para hacerlo parte del Imperio Romano ya estaba en acción. Leamos de nuevo en Daniel capítulo 8 versículo 13 al 14. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, de nuevo, el continuo sacrificio, que es el paganismo romano, y la prevaricación desoladora, que es el cristianismo en apostasía romano, perseguirían y sobre todo pisotearían tanto al pueblo de Dios como el santuario, no solo hablando del santuario judío, sino también hablando del santuario celestial, durante 2300 tardes y mañana. En este pasaje bíblico en especial, el profeta Daniel está haciendo referencia no a un santuario terrenal, sino a un santuario celestial. Y es algo que es fácil de ver, porque no hay ningún santuario terrenal que sea de Dios que haya perdurado en este mundo por 2300 años, que es el espacio que dura esta profecía. Entonces nosotros vemos que si este santuario va a durar todo ese tiempo, es porque es un santuario celestial indudablemente. Es el santuario celestial el que iba a ser purificado, y es el santuario celestial el que la prevaricación asoladora estaba pisoteando. Miremos esto, hermanos. Recordemos de nuevo que el continuo sacrificio, que es el paganismo perseguidor del pueblo de Dios, empieza desde el año 457 a.C. Y entonces, como lo dice la profecía, porque estos 2300 años abarcan la operación del continuo sacrificio y la operación de la prevaricación desoladora. Nosotros ya sabemos que el continuo sacrificio empieza desde el año 457 a.C. Y para conocer el final de la abominación o prevaricación desoladora, le sumamos los 2300 años. Y eso nos lleva al año 1844, teniendo en cuenta que el año cero cuenta. ¿Ok? Es entonces en ese año 1844 cuando el santuario celestial empieza a ser purificado. Ahora, miremos esto. El continuo sacrificio de nuevo no puede ser el sacrificio que los judíos hacían en su templo, porque vemos que el templo judío fue arrasado en el año 70 después de Cristo. Así que vemos que el segundo templo judío solo existió hasta ese momento en la historia global. De resto, aún hoy en día, el templo judío está arrasado. No existió en el año 1844 tampoco, obviamente. Entonces entendemos que este lapso de tiempo de 2300 tardes y mañanas abarcan la operación de este poder pagano llamado continuo sacrificio, que en primera instancia era un poder perseguidor, el poder pagano del Imperio Romano, y luego siguió el poder cristiano del Imperio Romano, persiguiendo al pueblo de Dios. No olvidemos que el emperador Nerón empezó a perseguir al pueblo santo de Dios desde el año 54 después de Cristo. Entonces, el continuo sacrificio es cualquier imperio que haya existido que perseguía al pueblo santo de Dios. Como ya vimos, estuvieron ahí el imperio medo-persa, luego el imperio griego y luego siguió el imperio romano, que estuvo
ejerciendo como continuo sacrificio hasta el año 508, porque nosotros vemos que el imperio romano empieza a colapsar al ser atacado por tribus bárbaras, en especial 3 tribus, que fueron los erulos, los vándalos y los ostrogodos, que atacaban al imperio romano hasta que lo hicieron colapsar en el año 476 después de Cristo. Ahí es donde se cumple esta profecía que leemos en Daniel capítulo 8 versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es decir, Roma, la capital del imperio romano, fue echada por tierra, fue totalmente destruida por estas tribus bárbaras y luego fue mudada a Constantinopla. Entonces uno mira esto que es muy curioso, hermanos, porque se dice que fue el mismo príncipe entendido en enigmas el que derrumbó su santuario. Es bastante interesante, ¿verdad? Porque ya leímos que el apóstol Pablo dijo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Entonces de nuevo vemos algo que hoy en día también ocurre. El Pontifex Maximus manipulando ambos lados del poder militar. El imperio romano por una parte y las tribus bárbaras por otra parte, como una águila de 2 cabezas que se picoteaban entre sí, hasta que finalmente colapsa el imperio romano, pero precisamente para quitar el continuo sacrificio, es decir, para quitar el paganismo. Y de esa forma el pequeño cuerno asumiría el control absoluto del cristianismo. Es de locos, hermanos. Y es algo que el apóstol Pablo lo dijo, que había en el momento algo que lo detiene. Eso que lo detenía era la Roma pagana. Y vemos que el apóstol Pablo dice, ya está en acción la abominación desoladora, que es el misterio de la iniquidad. Y es algo que lo confirma la historia. Hermanos, se puede ver plenamente porque ¿quién es el que pasa este decreto de Milán que le da libertad religiosa a los cristianos? Es el emperador Constantino. ¿Y quién es el que cambia el día de reposo de sábado a domingo? Es el mismo emperador Constantino. Son decretos del César. Pero al mismo tiempo que el emperador Constantino ejecutaba estos decretos legales en nombre de una Roma pagana, de un imperio romano pagano, al mismo tiempo el Pontifex Maximus estaba ejecutando los llamados concilios. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Efeso, y en todos esos concilios introducía el dogma de la Trinidad. Es decir, que este misterio de la iniquidad seguía actuando con el poder que tenía dentro del imperio romano para tratar de usurpar el cristianismo, a pesar de que la cabeza visible de la bestia, que es el imperio romano, era el César, y era él el que pasaba los decretos. Es impresionante. Es decir que aunque el continuo sacrificio que es el paganismo romano persistía aún después de la caída de Jerusalén y que el templo judío fuera arrasado, vemos que, sin embargo, la abominación desoladora también estaba operando para usurpar el cristianismo. Y es algo que el apóstol Pablo describió a la perfección en una epístola que seguramente él escribió entre los años 40 y 50 después de Cristo. Es decir, aún el imperio romano parecía pagano, era el continuo sacrificio, pero el Pontifex Maximus, como una de esas 7 cabezas de la bestia, continuaba usurpando y usurpando. Y solo fue hasta el año 538 cuando esta batalla decisiva contra estas 3 tribus logra derrocar por completo a estas tribus bárbaras, y finalmente el emperador Justiniano asume el control total del imperio romano y establece al pequeño cuerno como la cabeza absoluta de todas las iglesias del mundo.
Y de esa forma el pequeño cuerno asume el control absoluto del cristianismo, pero ya lo había tergiversado, ya era un cristianismo apóstata. El día de reposo había sido cambiado y se había introducido un Dios trinitario inexistente. Entonces, sí, cuando vemos que esta figura del Pontifex Maximus fue descrita a la perfección por el apóstol Pablo como el misterio de la iniquidad que estaba ya operando, y por eso Jesús dijo que esta abominación desoladora, que es el príncipe entendido en enigmas, estaría a punto de destruir la ciudad y el templo. Es de locos. Entonces, hermanos, todo esto estaba profetizado. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esta batalla final que se ejecutó entre el Imperio Romano en contra de estas tribus bárbaras se desató en el año 538, cuando estos 3 pueblos que causaron el colapso del Imperio Romano pagano, que es el continuo sacrificio, fueron derrotados. Es en el año 538 cuando el Pontifex Maximus se erige como dirigente máximo de todas las iglesias. Curiosamente, estas tribus bárbaras no profesaban este dogma trinitario, no creían en la Trinidad, y por eso también debían ser quitadas, para que la doctrina trinitaria, sin base bíblica, inventada por el Pontifex Maximus, pudiera convertirse en la religión de Estado. Es en ese momento cuando empieza el periodo de la abominación desoladora, el cual ahora tiene el poder político, no solo para controlar al Imperio Romano, sino precisamente para pisotear al pueblo santo de Dios e inclusive al santuario, estableciendo un cristianismo tergiversado, con ritos y ceremonias sin base bíblica. Es el periodo que podemos confirmar claramente cuando leemos en Apocalipsis 13 esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Esta bestia se nos dice que tenía también el poder de pisotear a los santos de Dios por 1260 días. Leamos en Apocalipsis 13 versículos 5 al 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Entonces, vemos que esta bestia también blasfema contra los santos de Dios, contra el santuario de Dios, contra el nombre de Dios, lo pisotea. Es el mismo poder del Imperio Romano que era pagano, pero que ahora es cristiano, y que ahora tiene poder para operar durante 42 meses, que sería el tiempo en que duraría el poder de la bestia para perseguir a los santos de Dios. Esos 42 meses, como sabemos, un mes tiene 30 días. Si multiplicamos 30 por 42, eso nos lleva a 1260 días, que son 1260 años proféticos en que la bestia tendría poder para perseguir al pueblo santo de Dios. Hermanos, en este caso, si nosotros tomamos el año en que las tribus bárbaras fueron totalmente derrotadas y quitadas de en medio, que fue el año 538, le sumamos este periodo de poder de la bestia de 1260 años, eso nos lleva al año 1798, año en que el Pontifex Maximus perdió el poder para pisotear a los cristianos, cuando fue capturado y encarcelado por el general Berthier a órdenes del emperador Napoleón Bonaparte. Sin embargo, recordemos que la profecía de las 2300 tardes y mañanas nos lleva hasta el año 1844, no hasta el año 1798.
Entonces, ¿qué diferencia hay aquí entre ambas profecías? Si a la final estamos hablando del mismo poder perseguidor. Miremos ahora, para entender esto, otra profecía de Daniel en el capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Miremos entonces que el tiempo en que es quitado el continuo sacrificio no es el mismo tiempo en que empieza la abominación desoladora. En ese caso, como ya vimos, la abominación desoladora empieza desde el año 538, porque es en ese año cuando el emperador Justiniano le otorga poder absoluto al Papa de Roma como líder indiscutible de toda la cristiandad. Este poder ahora estaba autorizado por orden de Estado, de forma legal, a través de un decreto conocido como Decreto Justiniano. Sin embargo, ahora la profecía del profeta Daniel nos dice que el continuo sacrificio es quitado, como ya el apóstol Pablo nos lo había dicho. Recordémoslo de nuevo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, que es la abominación desoladora, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ese quitado de en medio es el continuo sacrificio. Miremos que las palabras coinciden perfectamente, porque se dice que desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Es decir, que tenemos que buscar cuándo el Imperio Romano dejó de ser una república para convertirse en una teocracia. Como sabemos, hermanos, esto ocurrió cuando el emperador Clovis fue bautizado por el Pontifex Maximus y se convirtió del paganismo al cristianismo, entre comillas, porque era el catolicismo. Y sin embargo, en ese momento, el Pontifex Maximus no era el Papa de Roma, aún ejercía bajo la figura del continuo sacrificio. Vemos cómo se cumple. Aún ejercía bajo el continuo sacrificio porque el Imperio Romano aún era pagano. Sin embargo, ya estaba este Pontifex Maximus ejerciendo como un líder cristiano dentro de un Imperio Romano pagano. Entonces vemos que este Pontifex Maximus, de nuevo, es una de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 12, que era este dragón escarlata. Pero, ¿qué pasa? También lo era el César. En este caso, este César era el emperador Clovis. Cuando el emperador Clovis, como César, se convierte al catolicismo, en ese momento se acaba el continuo sacrificio, que es el paganismo perseguidor del Imperio Romano, y el continuo sacrificio es quitado de en medio, como lo profetizó también el apóstol Pablo, y entonces ahí se pone fin al continuo sacrificio. Así que el año en que eso ocurrió fue el año 508 después de Cristo. Si le sumamos los 1290 días, eso nos lleva al año 1798. Esta fecha, sin embargo, que como sabemos, es en esa fecha donde el Papa de Roma pierde el poder para pisotear las estrellas del cielo. Pero ojo, aún tenía poder político. Pero sigamos leyendo la profecía un versículo después, en el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, obvio que estos 1335 días deben iniciar en la misma fecha que iniciaron los 1290 días, es decir, en el año 508, cuando el rey Clovis fue bautizado por el Pontifex Maximus. Así que si le sumamos a los 508 los 1335 días de la profecía, eso ahora sí nos lleva al año 1843. Hermanos, miremos esto. Cuando el Papa Pío VI fue arrestado por Napoleón, muchas personas estudiosas de la Biblia quedaron conmocionadas.
y vieron este evento como un cumplimiento profético que despertó un gran reavivamiento en las personas. Y de repente un pastor llamado William Miller empezó a predicar que Jesús venía precisamente en el año 1843. Este predicador pensó que el santuario que sería purificado no era el celestial, como ya vimos en la profecía de los 2300 días, sino que ese santuario sería la tierra, y que la tierra sería destruida o purificada a través de una lluvia de fuego y azufre. Y muchas personas pensaban que Jesucristo venía a rescatar a su pueblo para llevárselo a la santa ciudad, mientras los impíos morirían en esa lluvia de fuego y azufre. Sin embargo, llegó la fecha de 1843 y el mundo no se acabó. Luego, en el año 1844, las personas de nuevo pensaron que era en ese año que Jesús venía, pero eso tampoco ocurrió. Sin embargo, en ese mismo año, en el año 1844, un hombre tuvo una visión y vio a Jesús ministrando en el santuario celestial. En ese momento, las otras personas estudiosas de la Biblia se dieron cuenta que el santuario que sería purificado no era por ningún motivo un santuario terrenal, ni tampoco era la tierra, sino que era un santuario celestial. Entonces un hombre llamado Joseph Bates empezó a guardar el sábado y dijo: el sábado como día de reposo aún es válido. Nosotros podemos ver este movimiento que se inicia a partir de esos 2 años. El año 1843, que es el año en donde llega el cumplimiento de la profecía de los 1335 días, y el año 1844, que es el año en que se da el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Y se desata un reavivamiento, donde las personas se dan cuenta que si en el cielo está el templo de Dios, y que si en el cielo está el arca del pacto, es dentro de esa arca donde están las 2 tablas de piedra, lo cual quiere decir que los mandamientos de Dios siguen aún válidos, porque como sabemos, la iglesia evangélica empezó a promover el concepto de que la ley de Dios había sido abolida. Pero si el templo existía en el cielo y el arca del pacto también, dentro de esa arca del pacto estarían las 2 tablas de piedra, lo cual quiere decir que la ley de Dios no estaba abolida. Miremos entonces que solo a partir del año 1844 se empieza a hablar de purificación del santuario. Antes no se hubiera podido, porque los cristianos estaban engañados por la abominación desoladora que los hacía creer que la ley había sido abolida, y sobre todo que los hacía creer que el día de reposo había sido cambiado de sábado al domingo. Pero es precisamente en esos años en donde estos cristianos reciben esa revelación. Un momento, el día de reposo es en sábado, y ese día de reposo no ha sido abolido ni cambiado, sino que fue el emperador, el César, el que lo cambió. Entonces, claro, cuando estas personas ahora sí manifiestan un deseo genuino de arrepentirse, porque ahora entienden que la ley de Dios no ha sido cambiada, ni tampoco ha sido abolida, entonces estos cristianos pueden manifestar un arrepentimiento genuino. Y como eso ahora se puede hacer, es decir, a partir de ese momento, estos cristianos pueden reconocer que estaban pecando y de esa forma pueden arrepentirse. Ahora sí Jesús puede ponerle fin al pecado, como estaba profetizado en esta profecía de los 2300 días. Ahora Jesús puede purificar el santuario y borrar los pecados de las personas que se arrepientan. Hermanos, ¿no es una coincidencia demasiado tremenda? Es decir, que precisamente estas personas
hayan tenido este reavivamiento justo entre esos 2 años, 1843 y 1844, porque estamos viendo que este período perseguidor del paganismo y del cristianismo apóstata finalizaba precisamente en esos 2 años, 1843 y 1844, cuando el pueblo de Dios se da cuenta de que habían sido engañados por un evangelio tergiversado y pervertido, y que el verdadero evangelio era como estaba descrito en la Biblia y no como sale en el catequesis. Entonces ahora Jesús puede iniciar su labor de expiar los pecados del santuario y purificar el santuario, hermanos. Impresionante. ¿Quién se puede inventar eso? Entonces es desde el año 1844 que empieza la fiesta del día de la expiación, porque solo a partir de esa fecha se da un arrepentimiento genuino. Porque imaginémonos a estos cristianos de los años 1820 arrepentidos de que no guardaron el domingo. Miremos, hermanos, cómo pudiera Jesús salvar a un cristiano que está en un engaño tan garrafal, cuando este cristiano no puede arrepentirse del verdadero pecado, que era violar el día de reposo en sábado, sino que se arrepiente de un falso pecado, que es violar un falso día de reposo en domingo. Jesús no podía expiar los pecados de ese cristiano, porque ese cristiano estaba engañado por la abominación desoladora. Entonces solo es a partir de 1843 y 1844 cuando estos cristianos reciben esta verdad, esta visión. Un momento, el santuario que será purificado está en el cielo y la ley de Dios está válida. Es decir, son las 2 condiciones que precisamente se dan en la profecía de los 2300 años. El santuario siendo purificado y las personas arrepintiéndose. Porque no hay otra manera de que esto pueda ocurrir. Hermanos, es de locos. Y por eso ahora volvemos al tema de que la abominación desoladora va a dar un último ataque. Y los que no le pongan fin al pecado y no expíen sus pecados para que sean borrados y expiados del santuario, entonces esas personas van a ser arrasadas, tal y como ocurrió cuando la abominación desoladora arrasó a quienes no se arrepintieron en la ciudad de Jerusalén. Los apóstoles que se arrepintieron huyeron de Judea a los montes, pero los otros que no se arrepintieron fueron destruidos totalmente por la abominación desoladora. Es algo que se repite. Estamos desde 1844 poniéndole fin al pecado, expiando el pecado y limpiando el santuario. Los que no lo hagan finalmente serán arrasados cuando la abominación desoladora dé su última estocada, hermanos. Es impresionante, nadie se puede inventar esto. Si alguien dice que Dios no existe, es porque viene a ser el más grande de los tontos, empezando por el Charles Darwin y por todos estos científicos que dicen que Dios no existe. Es de locos, hermanos. Son personas ignorantes. Pero miremos, hermanos, que nadie se puede inventar esto. Es de locos. Bueno, hermanos, espero que este video no haya quedado muy enredado. De verdad que uno se admira de que la palabra de Dios sea vista como un libro folclórico, como un invento de una cultura, cuando podemos ver que con unos pequeños versículos uno puede hablar horas y horas, y aún uno puede ver que es difícil explicar estas cosas. Es obvio que la palabra de Dios no puede ser el invento de una cultura, sino que evidentemente es la palabra de Dios, hermanos. Es hora de ponerle fin al pecado. Es hora de permitirle a Jesús que expíe nuestros pecados en el santuario celestial y que borre esos pecados para siempre. Es hora de aceptarlo.
nosotros vemos que estos eventos nos son revelados a nosotros, así como le fueron revelados a esas personas en 1843 y 1844, recibiendo esa luz para que ellos iniciaran este movimiento histórico que desafortunadamente ha caído en apostasía. A nosotros no nos interesa etiquetar que esta es la iglesia tal o esa es esta otra iglesia. No nos interesa. Lo que nos interesa es la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver que aquí la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Este señor William Miller recibió una revelación que corresponde perfectamente al período profético establecido en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es indudable. Y lo que siguió de ahí para adelante ha sido un movimiento que ha crecido, pero que ha caído en una terrible apostasía, que es la iglesia adventista. A pesar de que ellos claman guardar el cuarto mandamiento, violan el primer mandamiento, porque continúan adorando a este Dios trinitario, hermanos. Entonces, es terrible que ellos hayan recibido esta luz de guardar el verdadero día de reposo, pero que no hayan podido seguir recibiendo más luz, como por ejemplo, no adorar a este falso Dios trinitario y a este falso tercer Dios llamado Espíritu Santo. Es lamentable. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. No hay otro camino, sino hacia adelante, hermanos. Nunca hacia atrás, no miremos atrás como la esposa de Lot, solo hacia adelante. Hasta pronto, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo.